Perfecto. Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor presentar al doctor Iván Sánchez Romero, el cual es originario del estado de Puebla, donde estudió la licenciatura en matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después emigró a la Ciudad de México para realizar sus estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y los estudios de doctorado los hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Después realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Jaume I de España. Y bueno, el doctor Romero cuenta con más de 30 artículos publicados, pertenece al SNI en el nivel 2 y desde 2019 es profesor definitivo de tiempo completo en la UAM Iztapalapa. Entonces, muchas gracias al doctor por aceptar darnos una plática. Gracias a ti, Dali, por la invitación. Ok, voy a compartir pantalla. Okay. ¿Esta ya se ve? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, pues la idea de esta plática es presentar algo distinto. No sé si se ve porque le di pantalla completa, igual tengo que volver a compartir. Sí se veía, ahora ya no. Ahora sí ya, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, entonces como le decía, la idea de esta plática es presentar algo un poquito distinto, que no suele manejar mucho, por lo menos aquí en México, que son las métricas difusas, y hacer una comparación con las métricas clásicas. Y bueno, de hecho no se necesita mucho para los estudiantes de licenciatura en matemáticas o incluso alguien que haya llevado cálculo diferencial. Yo creo que con eso es más que suficiente. Pues se va a manejar un poco de funciones continuas, pero son funciones continuas en los números reales, entonces no le veo gran dificultad en ese aspecto en los requisitos. Voy a dar un breve repaso de los espacios métricos clásicos para ver precisamente cómo es que a partir de ahí nacen las métricas difusas, que primero fueron definidas por Cramosil y Mijalet, y posteriormente se dio una definición que no es equivalente, es otra métrica, por George y Beramani. Y por último daremos una aplicación al procesamiento de imágenes, porque pues siempre se nos preguntan, ¿no? Sobre todo los que hacemos matemáticas puras, ajá, ¿y en qué se aplica? ¿Y en qué se aplica? Y es la pregunta del millón, ¿no? Aunque pues no hacemos matemáticas aplicadas, hacemos matemáticas puras y abstractas, creo que no está de más dar una breve aplicación. Entonces comenzamos con los espacios métricos clásicos, la definición que ya se da en cursos más avanzados, pero bueno, simplemente es los axiomas que cumple una métrica en un conjunto X, pues es una función que toma valores no negativos, en la cual la distancia entre dos puntos va a ser cero si estamos hablando del mismo punto. Además es simétrica, es decir, da lo mismo ir de un punto a otro y viceversa. Y la tercera, que también es muy importante, que es la desigualdad del triángulo. Digamos que tenemos el punto X, el punto Y y el punto Z. Entonces, intuitivamente lo que nos diría es que ir directamente de X a Y, pues sería más corto que ir primero de X a Z y después de Z a Y, ¿no? Y entonces ahí está dibujado el triangulito, pero es que se llama la desigualdad del triángulo. Y bueno, la pareja se llama la pareja del conjunto X con la métrica de con esta función espacio métrico. Y sí conviene poner la pareja porque precisamente a un mismo espacio le podemos dar diferentes métricas. Hay ejemplos típicos que se dan, bueno, que de hecho ya los empezamos a ver desde antes de ver espacios métricos, por eso decía que
es suficiente con algún curso de cálculo. Por ejemplo, en los números reales, la métrica euclidiana, que a veces la usamos sin saber precisamente qué propiedades tiene, pues es cómo calculamos la distancia entre dos números reales. Simplemente es hallar el valor absoluto de la diferencia. También en R2, en el plano, pues también la métrica euclidiana está definida de esta forma, y eso nos permite calcular la distancia entre dos puntos. Pues es más o menos una consecuencia del teorema de Pitágoras, ¿no? Y bueno, algo que ya no es tan restrictivo, es decir, que para cualquier conjunto no vacío, pues podemos definir la métrica discreta de una manera muy simple. Si el punto es el mismo, pues la distancia el mismo es 0, y si son puntos diferentes, la distancia es 1. Estos son los ejemplos típicos que suelen dar. Otros que tal vez no son tan típicos, o por lo menos a mí me parecieron más curiosos, por lo menos por el nombre, es la primera es la métrica del taxista. Entonces, supongamos que queremos ir de este punto verde a este punto rojo. Pues nuestra distancia euclidiana es ver cuánto mide este segmento. Pero supongamos que estamos en una ciudad cuadriculada, entonces pues no podemos ir a través de los edificios. Lo que tenemos que hacer es ir por las calles que están de forma horizontal o vertical. En este caso, si quiero ir de este punto verde al punto rojo, pues aquí está un ejemplo de que tendría que subir 3 calles y después otras 4 a la derecha. Entonces ahí mi distancia sería 7 en la métrica del taxista, mientras que en la euclidiana pues es 5. ¿Ok? Entonces es distinta. Claro, puedo pasármela dando muchas vueltas a una manzana tal vez, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es cómo puedo llegar más rápido del punto verde al punto rojo. Y esto en el plano, esta es otra métrica en el plano, diferente de la métrica euclidiana, pero al final son equivalentes en cierto sentido. La métrica del taxista. Ok. Y otro ejemplo que también me gusta es la del tablero de ajedrez. Ahora tenemos un tablero. Bueno, pueden imaginarse lo que es n por n, o el clásico de 8x8, o un tablero infinito, eso no importa. Entonces, X va a ser el conjunto de las casillas del tablero, y para saber cuál es la distancia de la casilla a la casilla B, pues lo que hay que calcular es el mínimo número de movimientos que necesita el rey del ajedrez. Acuérdense que el rey solamente se puede mover un lugar en cualquier dirección, pero solamente uno. No sé si quiero ir aquí a esta casilla que es A1 en términos ajedrecísticos. Por ejemplo, podría ir de aquí a acá, a esta casilla, después de aquí a acá, y entonces van a ser 5 movimientos los mínimos, que no es única esa trayectoria. También podría ir de aquí a acá primero, después de aquí a acá. Aquí creo que ya me convendría pasarme a ver, 3. No, esta no me funciona porque me alejo. 2. Ok, no, aquí sí es única, parece que escogí una mala casilla. Esta de A1. Ok. Bueno, les decía que no es única. Esta parece que está más fácil. Se pueden buscar casillas en las que no se vea que efectivamente no es única. Y de hecho aquí en esta imagen ya aparecen los que están a distancia 1, todas las casillas. Son estas que están aquí, que es como un cuadradito, y eso, bueno, para los que hayan llevado ya
espacios métricos son las bolas, precisamente, los que están a distancia 1, los que están a distancia 2, las bolas cerradas, etc. Entonces es otra métrica que me hace curiosa por el contexto de ajedrecístico. Pero bueno, también se puede describir como la métrica del taxista, nada más que en este caso, en lugar de tomar la suma, lo que se hace es tomar el máximo de estas distancias. Donde digamos que el punto X tiene coordenadas X1, Y1 y el punto Y tiene coordenadas X2, Y2. Entonces, de manera general se puede hacer esto. Que no se entiende mucho. Y aquí ya no necesitamos ninguna terminología de ajedrez para definir esta distancia. Simplemente me parecía curioso definirla en términos ajedrecísticos. Bien. ¿Qué sigue? Pues dar la motivación de cómo es que surge esto de una métrica difusa. Y de hecho partimos con un espacio métrico clásico, por eso también quise dar un recordatorio de los espacios métricos. Entonces tenemos un conjunto con una métrica D y vamos a definir la función de M, que va desde triple producto al intervalo 0,1, que otra terminología se diría que es un conjunto difuso. Entonces, ¿cómo está definida esta función? Si tenemos x, y, t aquí en el dominio, ¿qué es lo que asignamos? Bueno, pues eso va a ser la probabilidad de que la distancia de x a y, esta distancia de nuestro espacio métrico original, sea menor que un número t. ¿Ok? Entonces, donde t pues, es un número no negativo. Esta función pues, tiene las siguientes propiedades. La primera, por cómo está definida, y puesto que la distancia es no negativa, así que si tenemos aquí t igual a 0, si tomamos t igual a 0, así que esta probabilidad va a ser 0, es decir, este evento nunca va a pasar, no tiene probabilidad 0 de que pase. Ahora, si resulta que esto, que ya sabemos que es la probabilidad 1, y eso nos garantiza que un evento va a suceder, para todo t, pues eso significa que x y y van a ser iguales. Es la única posibilidad. La tercera, pues, es que sea simétrica respecto a x y y eso, pues, lo hereda de la simetría de la distancia clásica de esta distancia d. La cuarta, que esa tal vez no es tan trivial, es una consecuencia de la desigualdad de triángulo, y de hecho esta se conoce como la desigualdad de triángulo para métricas difusas. Tenemos x, otra vez y z. Entonces nosotros queremos ver cuál es la probabilidad de que la distancia de x a z sea menor o igual que t más s. Sabiendo que la probabilidad conociendo la probabilidad de que la distancia de x a y sea menor que t y la distancia de y a z sea menor que s, es esta. Entonces, los tomamos como eventos independientes porque, pues, a pesar de que tienen en común la y, pero x y z no dependen uno del otro. Así que esta probabilidad de que la distancia de x a z, la distancia de x a z sea menor que t más s, por la desigualdad del triángulo, pues por lo menos va a ser el producto de estas dos probabilidades. Por eso es que aquí se pone mayor igual, puede ser más grande, por esta desigualdad del triángulo, y suponiendo que son eventos independientes.
Entonces, decía, eso se suele conocer como desigualdad de triángulo para métricas difusas. Y otra propiedad que tiene es que si nosotros fijamos dos elementos X y Y en nuestro conjunto X y hacemos variar el parámetro, es lo único que varía, con lo cual ya es una función que va de los números reales no negativos, el intervalo 0, 1, pues esta es creciente, ¿no? Porque mientras más grande sea este valor, este parámetro t, más grande va a ser la probabilidad. Y bueno, todas estas funciones crecientes se puede probar que tienen una cantidad numerable de discontinuidades por la izquierda, con lo cual pues no parece mucho pedir que esta función, en donde repito, x y y ya están fijos y varía este parámetro, pues sea continua por la izquierda. Entonces, estas 5 propiedades que espero que se hayan visto pues de alguna forma natural, definiendo M de esta manera, así fue como antes de eso, Cramosil y Michael definieron lo que es una métrica difusa. Y le voy a llamar métrica difusa en el sentido de KM, para no estar diciendo todos los apellidos. Pero para dar el contexto más general, o la definición más general de métrica difusa en el sentido de KM, se necesita el concepto de T-norma continua. Y no es otra cosa más que una operación binaria de el intervalo 0,1, asimismo, que cumple, que es asociativa, conmutativa, es continua, esta parte sí es importantísimo. El 1 es una especie de identidad bajo esta operación y además respeta el orden. Ejemplos de T-normas continuas, pues es el producto de números reales, dados dos números, aquí en el 0,1 tomar el mínimo, esta le voy a llamar a la T-norma del mínimo, y esta que está definida tal vez de una forma un tanto rara, se conoce como la T-norma de Lukasiewicz. Y bueno, no es difícil ver que cumple todas estas propiedades. Tal vez en esta de la 4 haya que hacer algunas cuentitas, pero en la continuidad pues son funciones que les decía, se ven en cálculo de una o, bueno, varias variables. El producto pues sí, se ve que es continuo. Aquí podemos tener la pareja A, B en este producto cartesiano, hacer las proyecciones y en cada factor. Y lo que sí se sabe y lo que se muestra es que el mínimo de dos funciones continuas es continua, y aquí algo similar, ¿no? Tenemos que la suma en los números reales es continua, y bueno, si le restamos una constante sigue siendo continua. Y también el máximo de dos funciones sigue siendo continua. Algo muy curioso y que sirve para probar precisamente la desigualdad del triángulo cuando se trabaja con métricas difusas es esto, es que la T-norma del mínimo es la más grande de todas. Es decir, si yo me agarro una T-norma continua cualquiera, entonces lo que va a pasar es que esa T-norma va a ser menor o igual que la del mínimo. Y realmente no es difícil de probarlo, porque lo que nosotros ya sabemos es que cuando podemos poner que A es menor o igual que A, que B es menor o igual que 1, lo cual es cierto. Y como ya sabemos que respeta el orden, por este inciso 4, pues tendríamos que A asterisco B es menor o igual que A. O sea, A por 1, bueno, estrella 1, que es igual a. Entonces, con esto pues ya tenemos que A estrella B es menor o igual que A. De forma similar se puede probar que A estrella B es menor o igual que B, y por lo tanto A estrella B va a ser menor o igual que el mínimo. Ok. Entonces, ahora sí, la definición que dieron Cramosil y Michalet es, bueno, 1975, que ya tiene un ratito también, es justamente lo que les había comentado en la motivación, ¿no? Es cumplir estas 5 propiedades. Bueno, aquí de 2 y de 4,
que es la desigualdad del triángulo, pues lo que se sigue es que esta función que se fija x y y lo que varía ese parámetro es no decreciente, donde x y y están fijos. Y bueno, además va a ser continua por la izquierda. En algún momento se puede estancar y ese momento va a ser cuando esto valga 1, ¿no? Ok, entonces estos son los axiomas que deben de cumplir, los que se mencionaron en la motivación. Entonces, como ya había dicho, a esto me voy a referir con una métrica difusa KM. Ejemplos de métricas difusas, pues si partimos de un espacio métrico, entonces a esa le podemos asociar una métrica difusa a ese espacio métrico. ¿Cómo? Pues de esta manera. Si el parámetro t es igual a 0, simplemente tomamos el valor de esta función igual a 0, y si nuestro t es mayor que 0, pues hacemos este cociente. Y entonces vamos a checar que efectivamente, así de manera rápida, se cumplen las condiciones para que sea métrica difusa. Bueno, la primera está clara, que así se definió, precisamente a propósito. Si tomamos t igual a 0, entonces esto vale 0. En la segunda, pues, ¿qué pasa si esta métrica vale 1? Aquí hay que tomar t mayor que 0. Entonces, pues, lo que tiene que cumplir es esto, ¿no? Que esto es igual a 1 para todo t mayor que 0, si solo si los puntos son iguales. Entonces, supongamos que los puntos son iguales, x es igual a y, con lo cual, pues, esta distancia, la distancia d, va a ser 0, porque estamos suponiendo que x y es igual a 0. Entonces, en este caso solamente tendríamos t sobre t, que es 1, y eso es para todo t mayor que 0. Así que tendríamos esta implicación. Y para la ida, si ahora sucede que esto es igual a 1 para todo t mayor que 0, es decir, estamos trabajando en este caso, entonces, pues, lo que quedaría es, como es para todo t mayor que 0, pues en particular podríamos poner aquí 1, pero en general cualquier t mayor que 0 sirve. Y en particular algún t es el que sirve. Entonces, pues podemos cancelar esta t y lo que vamos a tener es que la distancia de x a y es 0. Y eso, pues, por las definición de espacio métrico clásico, eso va a significar que x debe ser igual a y. Entonces ya con eso tenemos la ida. Así que ya está aprobada la condición 2. Ahora la 3, que es la simetría, pues se sigue inmediatamente de la simetría de la métrica, de esta métrica D, porque la distancia x a y es lo mismo que la distancia de y a x. La 4 no la voy a hacer por cuestiones de tiempo, eso se les queda de tarea, pero como sugerencia lo que les voy a decir es que en lugar de tomar aquí cualquier norma, trabajen con el mínimo, por lo que comenté hace un rato de que el mínimo es la más grande de las normas. Entonces con eso ya no es tan difícil probar esta desigualdad, que realmente es lo que se necesita probar para que tengamos la desigualdad de triángulo en el sentido difuso. Ahora la condición 5, una vez fijando esta, es decir, este número, que es la distancia de x a y, está fijo, y aquí pues lo que tenemos es esta función. Esta de aquí es continua, eso se ve, y se ve en cálculo de una variable, o bueno, se ve en cálculo de una variable, no, prefiero no decir en otros cursos. Entonces, con eso ya tendríamos que efectivamente esta, que es la métrica difusa asociada a una métrica difusa estándar asociada a una métrica clásica, siempre va a ser una métrica difusa en el sentido de KM. Otro ejemplo, también, bueno, no todos crean que parten de o nacen de una métrica
clásica. Aquí simplemente es para estar relacionando, porque es el título de la charla, ¿no? Comparar las métricas difusas con las métricas clásicas. Hay algunas que no. De hecho, cuando veamos la aplicación, va a haber una en la que no aparece una métrica clásica. Entonces, lo que hacemos es, ¿cómo definimos la función? Pues otra vez, si la t vale 0, esa función vale 0. En el caso de que nuestro parámetro sea positivo, simplemente elevamos la exponencial a menos la distancia de xy sobre t. Entonces vamos a ver que efectivamente, y aquí vamos a utilizar la norma del producto, que efectivamente es una métrica difusa en el sentido de km. De nuevo, la condición 1 pues se cumple a partir de la definición, así fue como se definió. Y la 2 pues es similar al caso anterior, ¿no? Si los puntos son iguales, entonces este número va a ser 0, entonces estamos elevando la exponencial a la potencia 0, y eso significa que es 1. Esto es para todo t, porque lo que se anula es el numerador. El denominador es siempre positivo. Y viceversa, aquí podemos hacer el caso especial, otra vez le decía t igual a 1, o también en general cualquier t. Si resulta que esto de aquí es igual a 1, entonces tendríamos que esta expresión tiene que ser igual a 1, y eso pues no le queda otra más que la distancia de x a y ser 0, para que precisamente el exponente se anule. Y si la distancia de x a y es igual a 0, entonces eso significa que los puntos x y son iguales. Ok. Aquí vuelvo a escribir la definición para no olvidarla. La condición 3 otra vez se cumple por la simetría de D. En la 4, que es la que me salté hace un rato, bueno, la que les dejé de tarea, es realmente es equivalente a probar esto, ¿no? X, Y, Z están en mi conjunto X, T y S son valores positivos. Entonces hay que probar esta desigualdad en el 4. Aquí tenemos el producto de números reales. Entonces empezamos del lado izquierdo. Este factor es fácil ver que, bueno, y utilizando que la exponencial es creciente, este factor es menor o igual que este, y este factor es menor o igual que este otro. ¿Ok? Entonces, con lo cual, pues, tenemos esta desigualdad. Ahora, noten que aquí ya ambas potencias, pues, tienen el mismo denominador, con lo cual, pues, es suficiente sumar los numeradores. Y aquí lo que se utiliza es la desigualdad del triángulo para la métrica D. Nada más que pues está al revés, por decirlo de alguna manera, por este signo negativo. ¿Ok? Entonces, por la desigualdad del triángulo en el sentido de la métrica clásica, pues lo que tendremos es que la exponencial de este número tiene que ser menor o igual que la exponencial de este otro número. Y ya está, ¿no? Lo que queríamos probar, esto de aquí, que es esta parte izquierda de la desigualdad, es menor o igual que este otro número. Entonces, realmente no es difícil, y precisamente trato de tomar ejemplos fáciles para no tardarnos aquí tanto. Ahora, bueno, falta la condición 5, es decir, que si tomamos a x y y fijos y variamos el parámetro t, pues esto es una función continua en este rayo abierto. Y bueno, podrían decir, bueno, ¿y qué pasa con el 0? Pues en el 0 no me interesa, porque lo que quiero es que sea continua por la izquierda. Eso es lo que me pide la condición 5, y en el 0 pues no tienes forma precisamente de saber si es continua o no es continua por la izquierda. Por eso es que al final esa condición de que sea continua por la izquierda en este intervalo cerrado es equivalente a que pedir que sea continua por la izquierda en este intervalo abierto.
Bueno, entonces esos son los ejemplos. Eh, Algo que quise meter aquí para comparar precisamente las métricas clásicas con las métricas difusas es la completitud. ¿Cómo es que se comporta la completitud? ¿Ok? Entonces, vamos a dar la definición de qué significa que una asociación sea convergente en el sentido difuso. Pues, si tenemos una asociación XN que vamos a decir que converge al punto X, pues en nuestro mismo conjunto, si cada vez que yo me tomo un épsilon entre 0 y 1 y un t positivo, que es el parámetro, entonces puedo encontrar un número natural de tal forma que a partir de ese número natural, los valores de la función son mayores que 1 menos épsilon. Una forma equivalente de decir esto, y que con eso nos ahorramos todo el rollo de épsilon, de n y demás, es que el límite de xn, x, t, cuando n tiende a infinito, es 1. Eso es lo que significa tanto rollo de aquí arriba. Pero bueno, tampoco creo que sea algo tan extraño si ya estamos habituados a lo que significa que una sucesión sea convergente, cosas que mencioné en los cursos de cálculo. Pero bueno, ahí para que converja lo que queremos es que estén cercanos, y en el cercano en el sentido clásico es que la distancia se vaya acercando a cero. Pero aquí, por la cuestión, el enfoque que le dimos, o la motivación probabilística, que estén cercanos significa que va tomando valores cercanos a 1, cada vez me aproximo más al 1, es decir, cada vez tiene una probabilidad cercana a 1. Ok, entonces todo este rollo, como decía, es equivalente a esto de aquí. Ahora, una asociación de Cauchy también lo podemos definir en el sentido difuso, es parecido a lo de arriba, simplemente que aquí, ahora que tomamos epsilon entre 0 y 1 y t mayor que 0, pues podemos encontrar una n, de tal forma que a partir de ese momento, los elementos de la asociación están muy cercanos uno del otro, ¿no? Donde muy cercanos, pues entiéndase que los valores de mi función m cada vez van a estar más cerca del 1. Por eso aquí es 1 menos épsilon, y la idea es ir haciendo este épsilon cada vez más y más pequeño para que este número cada vez se parezca más a 1, al número 1. Y una forma equivalente, aquí con límites, de decir que una asociación es de Cauchy es que el límite de mxn, xm, y aquí está fijo el parámetro t, es 1 cuando la n y la m tienden a infinito. Ok. Entonces, de manera similar, George y Beramani en el 97 pues definieron lo que significa que un espacio métrico difuso sea completo, y es similar a lo que pasa en espacios métricos clásicos. Va a ser completo si toda asociación de Cauchy es convergente. Entonces, algo que ya se sabe en espacios métricos clásicos es que todo espacio métrico tiene una completación. Es decir, lo puedo meter, respetando la métrica, en otro espacio métrico que es completo y además de forma densa. El ejemplo clásico es que la completación de los racionales, bueno, no, los racionales con la métrica euclidiana no es un espacio métrico completo, pero su completación son todos los números reales, también con la métrica euclidiana. ¿Y qué pasa con esto de completaciones en el aspecto difuso? Bueno, para eso está lo de la isometría, que es lo que le decía de respetar distancias. También es de forma similar. Aquí fijamos el parámetro t y vamos a decir que una función de x a y, donde tenemos dos espacios métricos difusos, uno se llama xm asterisco, el otro es y en estrella, va a ser una isometría si preserva precisamente la distancia, es decir,
M de X, Y, T va a ser lo mismo que N de F, X, F, Y, T. ¿Ok? Y una completación en el sentido de KM, que de hecho también la definición va a coincidir en la versión de la otra definición de métrica difusa, pues es que vamos a decir que un espacio métrico difuso, XM asterisco, tiene una completación métrica difusa, la cual vamos a llamar Y en estrella, si pasa algo similar que en el caso clásico. Si este de acá se puede meter de manera isométrica en este otro, por supuesto respetando la distancia, que es lo de la isometría, y también respetando la T-norma. Es decir, esta norma estrella restringida a este de aquí va a coincidir con esta T-norma asterisco. Y además se tiene que meter de forma densa. Bueno, lo que ya había comentado, ¿no? En espacios métricos clásicos, todo espacio métrico tiene una completación y además es única, salvo isometrías. ¿Qué pasa ahora con las métricas difusas? Pues pasa algo similar en el sentido aquí de KM, o en las métricas del estilo KM, que todo espacio métrico difuso admite una completación métrica difusa también, salvo isometrías, ¿no? Entonces se cumple algo muy similar. Algo que ya no se va a cumplir similar es con esta definición, en el sentido de Giorgi y Veramanik, voy a definir como, bueno, no voy a definir, voy a abreviar como GM. Y bueno, ¿cómo se define una métrica difusa en el sentido perdón, no GM, GV? En el sentido de GV, pues es una pareja donde tenemos aquí una función, otra vez tenemos una T-norma continua, y esta función, ahora, una de las diferencias, vean, es que en el sentido KM, ese intervalo era cerrado. ¿Ok? Y otra diferencia era la primera condición, es que aquí m de x 0 debe ser 0, que no tiene nada que ver con esta, la cual nos dice que la distancia, bueno, la m de x, y, t, cuando la t sea positiva, que siempre lo va a ser porque así es en el dominio, siempre tiene que ser positivo. La función siempre va a tomar este valor positivo. Las demás son exactamente las mismas. Y bueno, como chisme, por así decirlo, al que yo le pregunté cómo es que surgió esta definición de geométrica difusa en el sentido de GV, dice que le preguntó a Veramani, y que Veramani le contestó que simplemente se fijó pues cuáles eran las condiciones que cumplían la métrica difusa estándar asociada a una métrica clásica, que fue nuestro primer ejemplo. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, que ya está definida anteriormente, esta métrica difusa va a cumplir estas 5 propiedades, ¿ok? Y pareciera como que no hay mucha diferencia, ¿no?, entre esta definición de GV y la de KM, pero es que realmente sí la hay. Y una de esas diferencias importantes pues tiene que ver precisamente con la completación. Entonces, en el 2002, Valentín Gregor y Salvador Romaguera lo que dieron fue un ejemplo de un espacio métrico difuso en el sentido de GV, el cual no admite una completación métrica difusa. Es decir, en las métricas en el sentido KM, todas admiten una completación métrica difusa, pero GV no la va a admitir siempre. Puede que sí, puede que no, pero no siempre. Entonces, por lo que veo como voy el tiempo, porque me interesa explicar la aplicación con más detalle,
Nada más voy a decir cómo se define este espacio métrico difuso y cuál es la idea de por qué no admite una completación métrica difusa. Bueno, pues tomamos dos sucesiones con puntos distintos y rangos ajenos, es decir, la intersección de este conjunto con este es vacía. Así definimos a nuestro conjunto X. La t-norma que vamos a utilizar es la de Lukasiewicz y para calcular la distancia entre dos puntos de la misma sucesión, pues al 1 le vamos a restar el 1 entre el mínimo de los índices, y le vamos a sumar el máximo, 1 entre el máximo de los índices. Es decir, en alguno va a aparecer n, 1 entre n, y en alguno va a aparecer 1 entre n. Algo similar aquí. Y si queremos calcular la distancia entre puntos de distintas sucesiones, pues simplemente agarramos y tomamos los inversos multiplicativos de cada uno de los índices y los sumamos. Entonces, no es difícil probar que es un espacio métrico difuso en el sentido de GV. Bueno, aquí se puede probar también que cada una de las sucesiones es de Cauchy en este espacio métrico. Aquí está la justificación, pero repito, no quiero detenerme tanto. Y este mismo argumento sirve para probar que la sucesión Yn también es de Cauchy en este espacio. Ok, entonces lo que estamos afirmando, bueno, lo que dice el ejemplo es que este espacio métrico difuso no admite una completación métrica difusa. Y una de las formas de comprobarlo en matemáticas es por contradicción, es decir, suponer lo contrario. Supongamos que sí admite una completación. Aquí tenemos la isometría, y puesto que la isometría preserva distancias, tanto la imagen bajo esa isometría de la sucesión xn como de la sucesión yn van a ser en sucesiones de Cauchy en mi supuesta completación, con lo cual, al ser un espacio métrico completo, pues deben ser convergentes, ¿no? Esa es la definición. Entonces digamos que esta sucesión converge a X y esta sucesión converge a Y. Entonces la idea es tomar un número t mayor que 0 y ver que esto de acá, este número, no es mayor que 0, que es la primera condición en la definición de espacio métrico difuso en el sentido de GV. Y eso sería una contradicción. Y bueno, también, les repito, había puesto los detalles que realmente no es mucho, pero quiero ahorrar tiempo para la aplicación. Muy bien, entonces esa es una diferencia importante entre las métricas en sentido de KM y de GV, la completación. Y de hecho hay caracterizaciones para que espacios métricos difusos en el sentido de GV admiten una completación, pero eso ya es otro tema y es bastante amplio. Ok, vamos con la aplicación. Pues bueno, es cosas que tenemos de forma cotidiana todo el tiempo en la mano, enfrente, y pues no sabemos muy bien qué onda con eso, ¿no? Por ejemplo, el modelo de color RGB lo que hace es, vamos a pensar en una fotografía todo el tiempo, o el monitor de una computadora o una pantalla de televisión, es porque se utilizan los colores rojo, verde y azul para, como son los colores primarios, pues con esos tres colores podemos combinarlos y obtener cualquier color. Claro, aquí por cuestiones computacionales tenemos ciertas limitaciones, y también la calidad de la imagen pues depende del dispositivo que tengamos, ¿no? No sé, un celular entre más chafito y más viejito sea, pues mejor se va a apreciar la calidad a que se esté utilizando esto. ¿Y qué es lo que pasa? Porque decía que tiene sus limitaciones. Por la cantidad de bits o de bytes que se le asocia a cada color. A cada color se le asocian, ya sea que quieran verlo en bytes o en bits,
8 bits. Entonces, eso significa que para obtener un color combinando estos tres, pues depende qué tanta intensidad, donde 0 significa que dicho color no participa y 255 es que le estoy dando la máxima intensidad que me permite estos bits a ese color. Entonces, puesto que cada color tiene, aquí se dan cuenta, son 2 a la 8 posibilidades, y bueno, ya sea que hagan el cálculo aquí, o por el número de bits, o por el número de bytes, etcétera. Entonces, en realidad tenemos 2 a la 8, por 2 a la 8, por 2 a la 8, es decir, 2 a la 24, que es lo mismo que 16.777.216 colores distintos en el modelo de color RGB. Algunos ejemplos de cómo funciona este modelo, por ejemplo, en el negro, que se supone que es la ausencia de color, entonces pues 0, 0, 0. El blanco, que se supone que es la combinación de todos los colores, pues le damos la mayor intensidad posible de cada color. El amarillo, pues como nos enseñaron en la primaria, pues podemos combinarlo con el rojo y el verde, no necesitamos el azul, por eso es que aquí el azul no participa. Y el gris es la combinación de la mitad, o un poquito más de la mitad de todos los colores. Bueno, también está el café, el rosa. Otro concepto con el que vamos a trabajar es el de píxel, con el cual tal vez no estamos muy acostumbrados, y no es otra cosa más que la menor unidad homogénea en una imagen digital. Por eso decía, pueden tener en mente una fotografía, bueno, pero fotografía digital, no tanto en el papel, en la pantalla del celular, etc. Y a veces cuando vamos a comprar algo, este tipo de dispositivos, nos dicen, bueno, pues una X cámara tiene una resolución de 2048 por 1536, ¿no? Y simplemente lo que se están haciendo es multiplicar para obtener el número de píxeles. Y ahorita vamos a ver exactamente qué quiere decir esto. O una pantalla Full HD, que también están como de moda, o ya no sé qué tan de moda están, porque tampoco es que vaya ahí tan actualizado en este tipo de cosas, pero sí recuerdo que en un momento sonaba mucho esto de una pantalla Full HD, pues tiene esta resolución y tiene este número de píxeles. Entonces, esto lo que significa, pues bueno, como sabrás, que tiene un arreglo rectangular y este también tiene un arreglo rectangular. Ok, entonces los píxeles, en una imagen, los píxeles los podemos pensar como un arreglo de matrices, o más bien una matriz rectangular. Y aquí estoy tomando el píxel P y Q. P superíndice 1, lo que significa es la intensidad del rojo, aquí en la segunda coordenada es la intensidad del verde y en la tercera coordenada es la intensidad del azul. Entonces, ¿cómo podemos comparar o cómo podemos establecer una métrica difusa en el modelo RGB? Es decir, comparar colores, qué tan alejados están unos del otro. Pues hay modelos en los cuales se puede hacer una comparación utilizando métricas clásicas, pero aquí tenemos una métrica difusa y está dada de esa manera. Ahorita vamos a ver un ejemplo por si les parece muy raro. Esto de acá es una constante, o sea, en general ustedes ponen aquí una constante positiva, que tiene que ser la misma de aquí, siempre les va a dar una métrica difusa. Ok, entonces pues lo que hacemos es calcular el mínimo de las respectivas coordenadas y dividirlo entre el máximo. Por supuesto que hay que sumarle esta constante, tanto al numerador como al denominador. Y si ya dije que esto puede ser arbitrario, ¿por qué esto 2 a la 10? Bueno, lo que se ha comprobado es que para que esto nos dé una muy buena información de qué tan alejados o cercanos están los colores entre sí en el modelo RGB, este número K tiene que estar entre 512 y 2048.
512 es la mitad de 2 a la 10 y 2048 es el doble de 2 a la 10. Lo que dicen estos autores, Gregory, Morillas y Sapena, es que tomaron esta K en este algoritmo que proponen porque les es más fácil computacionalmente. Los cálculos se vuelven más fáciles para ellos computacionalmente. Por eso es que tomaron este número. Ahora, vamos a ver un ejemplo de precisamente qué es esta distancia, ¿no? Cómo funciona. Digamos que quiero calcular la distancia entre el gris, que ya vimos que está configurado de esta manera, y el rosa. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía, tomamos el mínimo entre las primeras coordenadas, que es 128, le sumamos 2 a la 10, tomamos el máximo entre 128 y 255, y también le sumamos 2 a la 10, hacemos los respectivos cocientes y vamos a tener un triple producto, ¿no? Que es lo que está acá. Ahí están las cuentas por si las quieren revisar. Y bueno, al final salen números muy grandes, pero esto es aproximadamente 0.8. Digo aproximadamente porque sí es 0.8 más una infinidad de decimales. Ok, entonces, como aquí estar cercano del 1, eso significa, o que este número se parezca cada vez más al 1, significa que los números están cercanos, pues pareciera que el rosa y el gris, pues sí están relativamente cercanos. Entonces, así es como funciona esta métrica. Ellos le pusieron otra letra, yo le puse RGB para que pues quede más claro que la estamos aplicando en el modelo de RGB, estamos comparando colores. Entonces, ahí ya podemos ver qué tanto se parecen los píxeles en el sentido de los colores. Pero, ¿qué es lo que hacen algunos algoritmos para hacer el procesamiento de imágenes? Solamente toman en cuenta los colores. Y entonces los cuates dijeron, bueno, también es importante no solo tomar en cuenta los colores, también es importante ver qué tan lejos está un píxel del otro. ¿Ok? Entonces, les decía, pues, una imagen digital la vamos a tomar como una cuadrícula, de M por N, y cada elemento de la cuadrícula pues va a ser un píxel, que pues va a tener coordenadas I, J. Entonces, lo que propusieron ellos, los mismos autores que mencioné hace antes, es que una forma de calcular la distancia entre los píxeles es esta. Perdón, que si se dan cuenta, aquí la D es la métrica euclidiana, y esta S no es otra cosa más que la métrica difusa inducida por la métrica euclidiana, que es la que se dio en el primer ejemplo. Exactamente la misma. Ahora, la ventaja es que aquí tenemos un parámetro t, y jugando con ese parámetro t, nos va a ayudar, dependiendo, ¿no? Bueno, y lo que se hace es definir esta c, que es la distancia entre dos píxeles, en la cual está la RGB, donde se comparan los colores del modelo RGB, con el producto de esta S, que es la inducida por la métrica euclidiana. Y bueno, lo que observaron a través de experimentos es que entre más alto sea el valor de T, este de aquí, va a disminuir el ruido, es decir, va a haber menos, van a disminuir el número de píxeles dañados, y entre más bajo sea el número T, lo que hace es que a la hora de cambiar los píxeles ruidosos, no se va a distorsionar mucho la imagen, porque una cosa es, ok, lo cambio tal vez al color correcto, pero puede ser que la imagen me quede distorsionada. ¿Y cómo es el algoritmo? No lo voy a dar tanto en términos computacionales, sino voy a decir la idea. Entonces, digamos que tenemos una imagen de M por N píxeles y queremos ver qué onda con el píxel IJ, PIJ. Lo queremos cambiar, si es que es uno ruidoso. Entonces suelen tomarse ventanas de N por N, donde N es impar para que precisamente la ventana esté centrada en porque si tomamos un número par no va a haber, este cuadrado no va a tener un centro.
Entonces, no va a tener un cuadradito que sea un centro. Y queremos que esté centrada en este píxel, ¿ok? En el píxel P, que va a ser el ruidoso. Entonces, ellos en sus experimentos tomaron ventanas de 5x5, y cuadrículas de 5x5 son las que mejor funcionaron. Y lo que hacen es, bueno, aquí eso de ordenarlo, tampoco, repito, tampoco sé si sea lo mejor a la hora de programar, pero para mi explicación creo que sí puede servir. Ordeno los n al cuadrado píxeles que están en mi cuadrícula de n por n, o aquí si es una cuadrícula 5x5, serían 25 píxeles. Y entonces me tomo uno cualquiera de esa cuadrícula o de esa ventana, como le quieran llamar, y lo que calculo es esta suma, la suma de las distancias del píxel que ya está fijo a el resto de los píxeles de la ventana con el parámetro t. Aquí los autores ponen que quise respetar su definición, que f es distinto de fk, pero no pasa nada si omiten esta parte, porque esta parte lo único que haría es sumarle 1 a esta suma, sumarle un 1, y eso va a pasar con todos. Entonces, si queremos obtener el valor más grande de estos valores acá, pues digo que no importa que calculen la distancia de fk a él mismo. Bueno, entonces una vez que ya encontramos todos los posibles valores, tomamos el más grande, vemos de qué píxel provenía ese valor más grande de esta suma, y ese es el que va a reemplazar a mi píxel ruidoso P. Entonces ese es el algoritmo. Por si no quedaba claro, quería hacerlo con una ventana, pero bueno, no, ya no me da tiempo. Lo que sí me gustaría ver es de sus experimentos, qué fue lo que obtuvieron. Entonces déjame y comparto pantalla, porque ese es otro archivo. Ahí está. ¿Ya se ven las imágenes? Sí. Ok. Sí. Entonces aquí en la imagen A, es una imagen digital que tiene 20% de píxeles dañados, y esta imagen B fue la reconstrucción, por así decirlo de alguna manera, de esta imagen utilizando otro método que en su momento pues fue bastante revolucionario. Y esta imagen C es la imagen que obtuvieron ellos con el algoritmo que acabo de decir, y utilizando el parámetro t igual a 1. Le dieron en este caso el valor t igual a 1. Entonces, pues, es lo que decía, ¿no? De que tal vez sí obtengo los colores adecuados, pero se me puede distorsionar la imagen. Aquí se ve como borrosa. Aquí ya pueden apreciar mejor, por ejemplo, aquí ya se me olvidó cómo se llaman estas de aquí arriba. Las tejas, eso, efectivamente, las tejas, se puede apreciar mejor la forma de las tejas, ¿no? Muchas gracias. Y aquí también un poquito, ¿no? El empedrado. No sé, se notan más los detalles, no tan solo le da importancia a los colores. ¿Ok? Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias al doctor Iván. No sé si tengan alguna pregunta. Pueden activar su micrófono o escribirla aquí en el chat. Para los que están en el salón de seminarios, pueden encender el micrófono también, si gustan. ¿Dudas? Allá atrás. ¿Sí? Venga.
Sí, sí, dale. Algo, porque híjole, la estuve preparando y yo dije, a ver qué me preguntan, ¿no? Me preguntan Sí, esto. ahorita va aquello. una pregunta. Va una pregunta. Ah, A ver. sí, sí puedo compartir la bibliografía, de hecho es algo que se me olvidó poner al final. Ah, Este, está bien. y bueno, también por si alguien está interesado, ahí está, en la diapositiva está en trabajar en esto, ahí está mi correo. Entonces, no seas malo, Kevin, escríbeme un correo pidiéndome la bibliografía y te la mando, ¿te parece? Ujú. ¿Alguien más? Sí, Sí, por yo, aquí, bien. por aquí hay una. Por Adelante. aquí hay una. A ver, si quieres, ya la repito. Pilar. Ajá, sí. Si hay un algo para Ajá, que sí hay un análogo para conjuntos precompactos. Sí, te refieres a la definición de la definición clásica de conjunto precompacto, el análogo difuso para conjunto precompacto, ¿no? Supongo que es lo que estás preguntando. Sí, es la Sí, pregunta. sí, es igual que para todo epsilon y para todo t, entonces tú puedes encontrar un número finito de puntos en el conjunto, de tal forma que, bueno, y también se pueden definir las bolas de forma similar, y de tal forma que ese conjunto A, digamos, si quieres que sea el precompacto, esté contenido en la unión de ese número de bolas finitas. Lo que pasa es que no quise entrar tanto en la parte topológica, pero sí hay un análogo de precompacto, de diámetro también, y de varios conceptos métricos en el sentido clásico. ¿Algo más? ¿Hay más? Yo tengo una. Dime. ¿Se pueden pensar las funciones, bueno, las métricas difusas más como una familia parametrizada o uniparamétrica de aplicaciones en algún sentido? No O- necesariamente. Lo que pasa es que es difuso porque proviene del concepto de conjunto difuso, y es que ese concepto difuso, por ejemplo, al principio puse en la motivación eh, entre comas o comillas, lo de probabilidad, porque eso realmente no hay una forma de medirlo, puede ser algo subjetivo, puede ser que para ti tenga cierta probabilidad, para mí tenga otra. Ok, bueno, claro, hay una que sí seguro tiene que cumplirse, ¿no? Que si son iguales, pues entonces la probabilidad tiene que ser 1. Si el X y Y tiene que ser iguales, tiene que ser 1. Pero en todo lo demás puede ser subjetivo, entonces con esto te puedes crear un montón de familias de métricas difusas definidas de forma más o menos similar, pero no están uniparametrizadas. Hay algunas que no dependen del parámetro, como, ¿cuál fue? La primera que di de cómo medir la distancia entre colores, la RGB, esa no depende del parámetro. No sé si por ahí va más o menos tu pregunta. A ver, déjame compartir pantalla. Ajá, sí, está bien. Sí. Sí, va por ahí. Sí. Gracias. Esta, por ejemplo, la RGB de Ándale. PQ, aquí no hay. Esta es una constante, pero que no es nuestro parámetro. Entonces, Ujú. aquí sí puedes ponerle una T, si quieres, que de hecho me hizo falta, pero no depende de ese parámetro T. Ujú. Ah, ok. Entonces, hasta tiene un nombre especial, creo que se llaman estacionarias, porque precisamente Sí. no depende de este parámetro. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Algo más? Bueno, de este lado en la sala de los múltiples no hay más. No sé si y en línea. Eh, Muchas gracias, Boris. Yo tengo una pregunta. ¿Han explorado otras aplicaciones de esta métrica difusa? Digo, por ejemplo, en análisis topológico de datos, ¿no? Me Sí, surgió esta idea. también los hay. Hay un montón de aplicaciones, las cuales desconozco desgraciadamente, pues ya ven que nosotros, bueno, por lo menos
yo me dedico más a la parte abstracta. Entonces, yo conocí las métricas difusas precisamente en mi estancia en España. Allá se trabaja mucho y sé que sí hay muchas aplicaciones, entre una de las que tú mencionaste, pero pues desgraciadamente la desconozco, no soy tan experto como para decirte, bueno, se aplican en un montón de cosas y en esto y lo otro, para decírselas explícitamente las aplicaciones, pero sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Ok, muchas gracias. Y hay muchos más. Y yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es el teorema de punto fijo? También hay, hay versiones del teorema de punto fijo y volvemos a lo mismo en el teorema con la definición de KM. Ahí el análogo es muy claro y con la definición de GV hay diferentes versiones. Ok, Hay muy diferentes bien. versiones con teorema de punto fijo, pero sí hay análogos al teorema de punto fijo. Bien, no sé si hay más preguntas. De este Ahí lado en la no. sala. Ok. Bueno, a ver, ustedes que están ahí, en sala de conferencias, pues denle un aplauso ahí a nuestro expositor. Muchas gracias por el aplauso. Sí, y muchísimas gracias por tu tiempo. Se ve que causó bastante interés en los estudiantes y bueno, ojalá y después tengas oportunidad de darte una vuelta aquí en Chiapas y que lo Sí, con platiques mucho gusto. directamente. Ya he tenido la chance de ir, y con mucho gusto. Parece que ya todo se está normalizando, entonces, no sé, es cuestión de ponernos de acuerdo. Ok, bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí a los estudiantes, ¿no? Y nuevamente gracias. Bueno, pues gracias a Sí. ti, gracias al resto de los miembros del organizador del seminario, a los que asistieron tanto allá y también los que asistieron de forma virtual. Gracias por su atención. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.